estrógeno y voy a romper justamente este proceso de regulación. Lo rompo. Y quien entre en ese momento a lidiar para que justamente pueda también frenarlo, va a entrar la otra hormona. ¿Estamos? En este caso, bueno, de ahí lo voy a correr más atrás. Empieza a haber un crecimiento de otra hormona. ¿Qué viene a ser? La LH. ¿Con qué finalidad? Ojo, la FSH dijo ya no. ¿Estamos? Ya no. El estradiol aumentó, pero llegó a un tope, digamos, que se mantuvo. Ese efecto hace que se libere la FSH bruscamente porque ha habido una ruptura de lo que viene a ser el control automático del feedback. Se libera en pico de esta forma, no progresivo, sino pico de LH, más o menos pasan como 12 horas nada más de acá hasta acá, en el cual va a generar un fenómeno de, cuando llega al pico máximo, ¿qué es lo que pasa? Ya recluté, en este tiempo ya fue pasando esto de acá, ya recluté, seleccioné, ya estoy en el máximo de estrógenos y de todos esos de ahí, vi qué folículo es el que responde mejor al estímulo estrogénico y lo voy a seleccionar. Estamos, el más gordito, ese es el que selecciono y ese es el que voy a ovular. Me estanqué hormonalmente, viene la LH, por este fenómeno que hay de cambio brusco. ¿Y qué es lo que va a hacer con ese folículo que se domina? Va a hacer que ovule. Estamos. Si va a ovular, van a pasar más o menos de acá cada unas 24 horas hasta que baje de nuevo el pico de la LH. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el estradiol? Empieza a bajar. Pero después ocurre este fenómeno. Vamos a la parte práctica. Hasta acá me entendieron. La FSH estimula la parte de ovárica. Se libera estrógenos, hasta un punto en el cual se mantiene constante y se rompe la parte del feedback y hace que se libere LH. Se ovuló y el estrógeno empieza a caer necesariamente. ¿Estamos? Ovulación. ¿Qué hormona empieza a aparecer en este periodo? Liberaste LH, ustedes lo están diciendo. Si ya empezaste a liberar LH, ¿qué hormona va a empezar a aparecer? La progesterona. Ahora, doctor, pero acá hay otro piquito. ¿De qué? De estrógeno. ¿Por qué se da? Alguien que me diga la razón. Y lo mencioné. Se produce progesterona y se produce andrógeno. Esos andrógenos se convirtieron a estrógenos y por ende se dio una pequeña, nuevamente meseta. Bueno, no meseta, sino una nueva subida de estrógeno. ¿Estamos? ¿Alguien me entendió hasta ahí? Entonces, yo asumo que eso debe estar ahí en tu parte de tu gráfico. Bueno, la LH, la FSH, los estrógenos, ven que tienen doble curva y la progesterona tiene una sola curva. ¿Qué significa la progesterona? No hay nada, muere el cuerpo lúteo y viene la menstruación. ¿Estamos? Nuevamente cayó ¿qué cosa? Cayó el estrógeno, cayó el FSH y en el nuevo ciclo empieza de nuevo. Allá todo cayó, no pasó nada y de nuevo la FSH empieza a aumentar para que comente la leche y así comienza nuevamente un ciclo. Preguntas acá, chicos. Pregunten los que están dormitando, de preferencia pregunten para que no se duerman. Bueno, en realidad este es el pico propiamente, pero no es que te hablen un pico así, ¿cómo sería? ¿Cómo te digo? Prominente, me refiero. Ese pequeño pico que tú ves, el primero es el que te estimula la parte de los estrógenos. El segundo, al liberarse justamente, conjuntamente con la LH, se liberan ambas con gonadotropina, pero ya no tiene, ¿cómo te digo? Ya no tiene importancia en esta parte. El primer pico es el que me hace justamente todo este fenómeno. El segundo es como un efecto, digámoslo así, secundario a lo que se está estimulando también con la LH. Pero el primero es el que me interesa, por todo este fenómeno. Entonces, vas a ver ese gráfico, no sé si se mantendrán todos los gráficos en todos los libros, pero eso lo tienen que entender. ¿Se entendió esa parte?
Preguntas, avanza. Por favor, pasa el clic. Ya, dale clic a otro lado, ya se dio la fecundación. Ya, retrocede. Entonces, entramos a este periodo. La mujer tuvo actividad sexual en todo este periodo. Cuerpo lúteo persiste, ¿por qué? Porque se va a dar la fecundación básicamente. La pregunta es, ¿vieron cómo la trompita atrapaba al ovario? ¿Dónde se genera generalmente lo que viene a ser la fecundación? ¿En qué parte de la trompa? En la ampolla. En la ampolla, ¿no? Si ustedes me dicen ampolla, ¿qué significa? Que la trompa tiene partes, ¿no? Ya, pues si ustedes me dicen que la trompa tiene partes, ¿cómo se llama? Hablen. 4 partes. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama? Esta y esta. Ya. Zona ampular o ampolla es esta. Ya listo, la más fácil. La zona ampular. ¿Qué más? Esto de acá no se llama fimbria. Fimbria es lo que hay acá, pero tiene su nombre. Infuncular. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el otro? Está bien. Intersticial. ¿Cuál es intersticial? Ya, intersticial. ¿Y esta cómo se llama? Ísmica o cornual. Ísmica o cornual. ¿Y por qué quiero que apunten eso? Porque cuando vean su parte de teoría de embarazos ectópicos, ustedes van a decir el embarazo ectópico está en este nivel, en este. Y si no es trompa, que es 90, 95%, está en otro lado. ¿Estamos? Me interesa, sí me interesa. Y también que se den cuenta el grosor. La zona ampular es la más ancha. Y acá generalmente es donde se da qué cosa. La fecundación. ¿Por qué? Porque el ovario dejó acá el ovocito, ¿no? Pasó, pero los espermatozoides ya están en camino. Ustedes saben que el que fertiliza es el más veloz, pues, ¿no? El que llega. Si se metió la otra nada, se fregó. El que está acá a este lado, ustedes son campeones ya desde el inicio, ya. Ustedes ganaron a todos, ¿no? Recuerden que el espermatozoide X es más lento que Y, ¿cierto? Y eso es un guachito para cuando quieran tener ustedes hijos. ¿Ok? Si sabes que tu pareja está ovulando, está en sus días fértiles, si tienes vida sexual en ese momento, ¿qué crees que te va a salir? Hombre, man. ¿Por qué? Porque el espermatozoide varón le va a ganar a la mujer y le va a fertilizar. ¿Estamos? Si tú quieres mujercita, tendrás vida sexual antes de que ovules, cosa que se mueren los espermatozoides varones y te quedan la mujer que se quedó atrás. Este es guachito para su vida, chicos. Se cumple en gran porcentaje, sí, pero es algo ya fisiológico, ¿no? Algo que ustedes puedan conocer. Avanzamos. Otra, por favor. Ya esas etapas ya no lo vamos a hablar. Entonces, ¿en qué día estamos? Desde acá quiero hacer la secuencia. Ya pasaste tu etapa menstrual, te quedaste embarazada, chica, ya estás preocupada. Han pasado 2 semanas, ¿cierto? ¿Te han pasado cuánto? 2 semanas hasta acá, ¿cierto? Tuviste vida sexual. ¿Qué va a pasar? El espermatozoide está paseando por ahí. Te fertilizaste. ¿Estamos? Si te fertilizaste porque acá ovulaste, se supone que si acá has ovulado, por esta parte te has fertilizado, ¿cierto? Estás acá ya. De acá estás acá. ¿Qué es lo que sigue? Se formó el ovocito y se va a transportar ¿a dónde? ¿En qué parte es la parte más frecuente donde se deposita y se fecunda la implantación básicamente? En la parte del fondo uterino, que es la parte posterior, fondo posterior, ¿me dejo entender? O sea, no es fúndico anterior, fúndico lateral, derecho, izquierdo, sino es fondo posterior donde se realiza generalmente lo que viene a ser la implantación. Otro guacho, y eso lo deben saber ya. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado, muchachos? Quiero que se ubiquen especialmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 días. Día 14, entre comillas. 7 días.
Y de acá hasta acá, ¿cuánto ha pasado? Ya han pasado 7 días, desde que fertilizas hasta que te implantas, o no, me equivoco. ¿Tarda o no tarda 7 días? Hasta que te implantes. O sea, llevas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que llegaste acá, ¿cierto? ¿Se ve? Si alguien no está de acuerdo, diga, doctor, no estoy de acuerdo. ¿Ya? Entonces, pero díganme, ¿se transporta así nomás o se transporta de esta forma? ¿Cómo es la evolución? Es una sola célula, se duplican, se cuatriplican, 8, 12, 16, etc. ¿Cómo es la evolución? Módula, gástrula, cuando aparece la gastrulación, ¿cierto? Y se implanta. ¿De qué forma se implanta? Siguiente. Blastocisto, ¿cierto? Como blastocisto es que llega a implantarse. Entonces, si ya tienes tu blastocisto, el cual tiene su cavidad, lógicamente hay un tiempo en el cual ese blastocisto se va a meter, digamos, prácticamente se mete. ¿Está bien? Es todo un cambio hormonal en el cual ustedes van a ver que hay partes del citotrofoblasto, del sincitotrofoblasto, que ya no lo vamos a tocar a profundidad, pero cada uno tiene su función. Uno secreta nivel hormonal, el beta-HCG. ¿Cuál es? ¿El citotrofoblasto o el sincitotrofoblasto? ¿Alguien dice citotrofoblasto? Nadie. El citotrofoblasto es el encargado de hormonal. Y el citotrofoblasto es el que chancla, ¿ya? Es el que agarra y empieza a meterse. ¿Estamos? Uno es el que hace el trabajo fuerte y el otro es el que trabaja hormonalmente, para que se acuerden. El citotrofoblasto empieza a meterse, a invadir, el sincitotrofoblasto también, pero se encarga de la parte hormonal. Entonces, ustedes saben lógicamente que tiene un progreso. ¿Vieron cómo se estaba metiendo, cierto? Ya se introdujo, ya pasó de la parte de un disco bilaminar, va a pasar a un disco trilaminar y así sucesivamente va a empezar a haber un desarrollo embriogénico que ustedes ya lo han realizado en su momento. Sería bueno que lo revisen hasta que se forma el saco vitelino, se forman todas las estructuras, pero va pasando tiempo. Estamos día 7, día 8, día 9. ¿A qué me refiero? Se implanta día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. ¿Me dejo entender? Va pasando el tiempo de vida de ese embrión. En realidad, desde acá empezó la vida, ¿no? ¿Cierto? Desde acá. Prácticamente 2 semanas después. De ahí empieza la vida hasta que se implantó, está bien, se implantó. Pero ya es vida en realidad. Ahora, esto es importante que conozcan para que sepan cómo actúan los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Los métodos anticonceptivos, o bien te matan la parte de los espermicidas, diría que es matar a los espermatozoides, o matas al gameto, o haces que la paciente no ovule, para que no libere ovocito y nunca se dé la... O los métodos hacen ¿qué cosa? Que cuando se genere la fecundación no se dé la implantación, de diversas formas. Hacen que no se transporte adecuadamente, hacen que el moco sea mucho más productivo a nivel cervical, hacen que la cavidad endometrial no sea adecuada para que se implante. ¿Me dejo entender? O sea, hay diversos niveles, sí, pero eso tienen que conocerlo como base a lo demás. Por eso les estoy haciendo hincapié. Avánzalo. Disco bilaminar, disco trilaminar, empieza a haber desarrollo del endodermo, mesodermo, ectodermo. Cada uno de esos derivan sus diversos órganos. Recuerden que el ectodermo básicamente es sistema nervioso y el mesodermo es el que abarca casi todo, ¿verdad? Y el endodermo, todo lo que son mucosas en general, parte interna, en general, en todos los órganos. ¿Estamos? Y etc. Empieza a haber desarrollo, ¿cómo lo ven? Empieza a haber crecimiento embrionario. Recuerden que el embrión es hasta las 8 semanas. Si hablamos ecográficamente también se respeta las 8 semanas, pero hablamos básicamente bien embrionaria de 4 a 8 semanas o de 4 a 10 semanas. Van a ver alguna vez y dicen, pero ¿por qué a las 10 y hasta las 8? Justamente porque eso es una pérdida de 2 semanas. No se vayan a cruzar, no se vayan a rayar, pero el embrión es hasta las 8 semanas, por full. Pero ecográficamente, cuando uno hace el seguimiento de vida, o en los libros te hablan de vida día 1, día 2, día 3, día 4, o primera semana, segunda semana. No te hablan de la FUR, te hablan semanas de vida del embrión.
la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta, la quinta, desde que empezó la vida. Es diferente, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Ese es importante también. Entonces, se desarrolló todos los órganos. ¿Qué seguimos? No, serio. Parece gracioso, ¿no? Pero es verdad. El primer órgano, el más desarrollado desde el embrión, es la cabeza, básicamente. Y mientras va pasando el tiempo, la cabeza no es que se achique, sino que se va desarrollando más el cuerpo, cosa que queda proporcional al final para el parto. Estamos a las 38 semanas, y miren, a las 9 semanas, un cabezón, pero es así, el bebé. Ya, ahora sí, vayamos a lo que les interesa, aquí lo que estamos desesperados. Con todo, esta introducción, ¿tienen alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Ah? Ah, ya. Preguntas. Si no se entendió todo, no se entendió nada, como me dicen los maestros. Ya les he dicho, aprovechen en preguntar, si no, después van a tener problemas. Recuerden que como internos tienen responsabilidad civil más no penal, pero recuerden que va a terminar su época de internado y van a ser médicos, y ahí sí les va a caer con todo les va a caer. Dudas, nada, listo. Entonces vayamos a lo que más nos gusta, la parte obstétrica. Salimos de la parte ginecológica. Creo que lo ginecológico me interesaba primero la parte genital, después ya hablamos de mama. Creo que no he puesto nada de mama, pero podemos salir. Entonces, para hablar parto, acuérdense, no les he puesto acá, lo que me interesaba que resalten era primero la parte de los controles prenatales, ¿cierto? Los han visto, creo que todos deben haber rotado en un consultorio y han visto una tarjeta de control perinatal, ¿cierto? En la cual se va citando mensualmente, semanalmente, cada 2 semanas, dependiendo del criterio también determinadas, hay una cantidad determinada. Ustedes ven una tarjeta, hay entre 8 a 10 controles en la tarjeta, en total, en todo el embarazo. Pero ¿cuándo debe empezar el control prenatal en la mujer? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empezaría tu control prenatal? Cuando te enteras, ¿sí o no? Doctor, tengo retraso hace 2 meses, ¿no? Uno lo ve y tiene ya 12 semanas tiene la mujer. Empezará a controlarse desde ahí, otros empezará más adelante, y si se da cuenta ya la barriga está grande. 20, 30 semanas, bueno, empezarán desde ahí, pero muy bien, se den cuenta, ¿ya chicos? Pero es importante, ojo, la parte obstétrica, en la parte práctica lo divides primera mitad, segunda mitad, pero a nosotros nos interesan trimestres, ¿ok? Es muy importante la parte de trimestre. ¿Por qué? El primer trimestre es o no es determinante para el desarrollo de ese embrión. Es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se da toda la organogénesis en la parte embrionaria. Si no tienes un buen cuidado en el primer trimestre, se va a manifestar lógicamente, lo vas a ver en el segundo o en el tercer trimestre, las alteraciones que puede haber tenido. Si no has tenido las precauciones adecuadas para tu gestante. ¿Estamos? Ahora, vayamos a lo siguiente. Imaginemos que llegamos a una paciente a término. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? A término significa a punto de dar a luz. ¿Estamos? Vamos a ver los parámetros en el transcurso. Pero esto me interesa. Doctor, ¿qué es eso? ¿Han visto alguna vez esto? Ya, entonces, lo primero que me interesa a mí es lo siguiente. ¿Quién me define el trabajo de parto? Como punto 1. A ver, voluntariamente, equivóquense, no importa. ¿Qué es trabajo de parto? La paciente empezó con todo el dolor. Hay tu compañero que está sentado ahí, ¿cómo es? ¿Qué es trabajo de parto para ti? Defínelo a tu criterio. Debe ser el periodo donde inician las contracciones uterinas hasta el parto en sí, hasta el tratamiento. ¿Ya? ¿Se ha aproximado? ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Tu muchacho? ¿Algo más quieres agregar? Donde inician las contracciones, pero eso es de manera estable. Mejor, le está agregando algo más a alguien que está un muchachón allá en primero
podría ser contracciones uterinas que se hacen de forma constante, permanente, estamos bien. ¿Solo te interesa para trabajo de parto contracciones o qué más te interesa? Cambios cervicales. Tú me puedes decir, doctor, dilatación, doctor, incorporación. Está bien, perfecto. Cambios cervicales. Entonces, definición de trabajo de parto de forma práctica es contracciones uterinas frecuentes y de buena intensidad, estamos, que generan cambios cervicales. Nada más. Van a encontrar un montón de definiciones. Pródromos no cumple este criterio. Por eso les digo, contracciones uterinas frecuentes y de buena intensidad que generan cambios cervicales. Lo que no cumple este criterio puede entrar a lo que se le denomina pródromo. Doctor, tengo contracciones, ¿está bien? Pero es frecuente, es constante, es de buena intensidad. No. ¿Te generan cambios? No. ¿Puede estar un día, 2 días, 3 días, toda una semana? Sí. ¿Me dejo entender? Mientras no sean fuertes, intensos y te produzcan cambios, llámese cambios cervicales. ¿Me refiero a cambios cervicales? ¿Qué significa? Dilatación e incorporación. ¿Estamos? Empezamos con la definición. ¿Para qué? Para entender esto de acá. ¿Qué significa fase 0? Segunda definición que van a aprender es las fases del parto. Fases del trabajo del parto. O fase del parto, o fase del parto. Las fases. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. En el Williams actual lo van a encontrar lo mismo, pero fase 1, 2, 3, 4. Estamos, pero la original del Colegio Americano del 2005 es esta. Y esta es la que deben manejar. ¿Estamos? Al igual en otras bibliografías respetan esta definición. ¿Qué significa fase 0, fase 1, fase 2, fase 3? Fase 0 que dice acá, fase, pónganlo ahí en sus apuntes. Fase 0, 2 puntitos, quiesencia. Fase 1, 2 puntitos, activación. Fase 2, 2 puntitos, estimulación. Fase 3, 2 puntitos, involución. Y ahora dejan un espacio al costado de cada uno de esos para saber a qué se refiere. Si hablamos de fase 0, de quiesencia, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? Todo tranquilo, todo suave, no pasa nada. Entiendan lo siguiente, el trabajo de parto se desencadena no por factores que empiezan a estimular, sino porque se inhiben los factores inhibidores. ¿Me dejo entender? Dicho de otra forma, la paciente desde la semana 1 hasta antes del parto, que no empiezan las contracciones, hay factores que inhiben para que no se generen las contracciones. ¿Estamos? Algo hace que no haga contracciones, diferentes estímulos hormonales. ¿Estamos? Pero tú cuando rompes ese factor inhibidor, ¿qué es lo que pasa? Vienen los factores estimuladores. ¿Estamos? Y justamente esta ruptura hace que se desencadene, empiece el trabajo de parto. ¿Está bien? Entonces, en la fase de quiesencia están predominando factores de qué tipo, de que hagan que el útero no se contraiga, más bien esté tranquilo, relajado. A la cabeza, la progesterona, a la cabeza, la prostaciclina. ¿Estamos? Y el óxido nítrico, relaxina. Pongan esos 3 nomás. Me interesa la progesterona, me interesa la prostaciclina y me interesa lo que viene a ser el óxido nítrico. ¿Estamos? Son hormonas que te van a llevar a qué cosa. Obviamente, a que el útero no se contraiga. Y esto es importante porque usamos ciertas hormonas para lo que es certocólisis, para amenazas de parto. Ojo, por eso lo menciono. Vamos a la fase 1. Se supone que ya la apuntaron esas 3, lo demás no lo apuntan. Fase de activación o de uterotropina se llama. De activación o de uterotropinas. ¿Qué significa uterotropinas? ¿Qué entienden por uterotropinas? Tropinas, ¿qué significa? Como tropismo, que se empiezan a generar factores que van a empezar a estimular el útero. ¿Estamos? Uterotropinas. Básicamente, el estrógeno a la cabeza, solo toman estrógeno.
Si empezó a alterar un poquito la parte de las contracciones, en este caso, va a venir una fase en la cual van a haber hormonas que realmente estimulen al útero. Empiecen las contracciones, empiecen básicamente prostaglandinas, oxitocina. Son hormonas que te van a estimular ¿qué cosa? El trabajo del parto propiamente dicho. Dicho de otra forma, se pasó todo el embarazo acá, empezó a ver un pródromo, digamos, porque ya se empezó lo que viene a ser la liberación de factores que van a empezar a desencadenar el parto. Se desencadenó el parto, se dio el parto propiamente dicho, porque hay factores que hicieron que nazca el bebé y va a llegar al final a una fase 3 o de involución. Si el útero estaba grande, ocupado, sacaste al bebé, ese útero tenía que involucionar. A la cabeza, ¿quién? Sigue la oxitocina, ¿cierto? Ese es el motivo por el cual ustedes usan oxitocina para el parto, para el posparto, porque son las hormonas naturales en el cuerpo que se liberan, que justamente te van a ayudar a estas fases. ¿Dudas, preguntas? Pasamos a la otra idea. Entonces, Sí, pregunta. en la primera, progesterona y prostaciclina son los que inhiben los estímulos. Es como que dice te relaja, en pocas palabras. Quiero factores que me relajen el útero. El útero es un músculo. Factores que me relajen el útero, la progesterona, las prostaglandinas son prácticamente relajadores. Esas son las que van a ser inhibidas. Esas son las que, exacto, los inhibidores, los que hacen que el embarazo continúe sin ningún problema. ¿Estamos? Ahora, que hay otros factores que empiecen a estimular sin haberse roto esto de acá, como las amenazas de parto pretérmino, porque las amenazas de parto pretérmino tienen diversas causas. Ojo, hay 5 grupos de causas, pero no necesariamente la parte hormonal, que es un tipo, sino hay otros grupos que te pueden desencadenar el trabajo de parto antes del tiempo, sin necesariamente romper este esquema. ¿Me dejo entender? Puede haber otros factores que te van a desencadenar el parto antes del tiempo. Eso no lo vamos a hablar. Ok, este es lo fisiológico, nada más. Solamente recuerden que siempre hay una conexión feto-placenta en general. Y que es muy importante la hormona liberadora de corticotropina. El cortisol es una hormona muy importante en el bebé. Ojo, que le va a ayudar a qué cosa. ¿Por qué se caracteriza el cortisol? Es una hormona de estimulación, de estrés. Si se libera un tipo de estrés, va a hacer que el feto madure en general, no solo los pulmones. ¿Han escuchado modulación pulmonar, verdad? Estamos. Cuando no escuchamos modulación pulmonar, han escuchado que le damos corticoides al bebé. Corticoides, ¿por qué? Porque la hormona liberada de corticotropina libera cortisol, que es un corticoide. Nosotros estamos supliendo esa función para hacer que el bebé se desarrolle antes del tiempo adecuadamente. Estamos siempre, recuerden que es muy importante esto de acá, no lo voy a tocar, avanza por favor. Solo recuerden que el cortisol es importante en lo que viene a ser el bebé. Hablamos de otra cosa. Si hemos hablado de las fases, vamos a hablar de periodos. Periodos o etapas, como quieras llamarlo. Va a depender tu bibliografía cómo lo encuentres. Hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Hablamos de periodos. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Escríbanlo, por favor. Esto no pueden olvidarse. Primer periodo, han escuchado. Dilatación, doctor. Desde que empiezan las contracciones fuertes, seguidas, constantes, va a pasar una fase de dilatación que se llama latente y una fase activa. Y eso lo saben. Después de la fase de dilatación, viene un segundo periodo que se llama terminó de dilatar la paciente. ¿Qué es lo que va a pasar con el bebé? Tiene que salir, pues. Expulsivo. ¿Estamos? Se expulsa el bebé. ¿Qué es lo que viene? Expulsión de la placenta, cordón umbilical, alumbramiento, tercer periodo. Y cuarto periodo se le llama simplemente las 2 horas postparto que uno esté en observación a la paciente. ¿Me dejo entender? Vamos a hablar de cada uno de esos sí. ¿Qué es lo normal que ustedes deben manejar? Avancen. Lo mismo, recuerden, por favor, cuando les pregunten,
Periodo, doctor, ¿cuántos periodos? Dilatación, expulsivo alumbramiento y las 2 horas de papel inmediato. Y la pregunta es, ¿alguien puede preguntar respecto a esto algo? Así que se le ocurra, que sea curioso. Vamos. ¿Algún curioso? Nadie. ¿No te llama la atención? Doctor, ¿por qué 2 horas? ¿O no te llama la atención? Dígame, doctor, sí, ¿por qué 2 horas? ¿Por qué no 1 hora? ¿Por qué no 3 horas, 24 horas? Porque se ha demostrado que en las 2 primeras horas, después de qué cosa, del parto prácticamente, se ocurren las mayores complicaciones en la paciente estante, ya es fuerte en este caso, ¿no? Las 2 primeras horas son las horas más críticas que puede haber en esa paciente. Y no significa que no pueda haber complicaciones después de esas 2 horas. Puede haber complicaciones, ustedes saben, a 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, o mucho después, ¿verdad? Lo saben. Pero las 2 horas son críticas. Por eso en la institución, en la maternidad, ustedes van a ver una puérpera que se queda 2 horas en sala de parto. ¿Me dejo entender? Ese es el motivo. Estamos. En otras instituciones me parece que es similar. Ojo, ¿ya? Eso es muy importante, chicos. Ya, avanza. ¿Qué es esto? Ya, hablamos de fase latente. Ya, no lean eso, mejor acá. Una pregunta. Sí. ¿Esas 2 horas es a partir del periodo exclusivo? Sí, desde que se da el parto. ¿O No, después del alumbramiento? En realidad, desde que se da el parto. El parto, tú dices, el bebé nació cuando salió completo. Nació. Ah, son las 12 de la noche en punto, 12 de la noche. Y eso que todavía no has cortado cordón, no has hecho el alumbramiento, no has hecho el masaje, no has hecho el episodio. Pero desde ahí empieza a correr. Estamos, desde ahí, desde que nace el bebé. Ahora, ya, fácil, latente. Vamos a hablar acá, más bonitos en cuadros. A ver, ya. Por favor, síganme. Primero voy a hacer el cuadro y todos tienen la mano para explicarles nomás. Es la primera pregunta. Doctor, ¿es lo mismo si yo le ofrezco analgesia de parto a esa paciente? ¿Le va a influenciar o no cómo se desarrolla el parto? ¿Es lo mismo? No. ¿Ok? No es lo mismo, es distinto, ya saben cómo es la canción. Entonces, ustedes, desde que empieza la fase latente, ¿desde cuánto de dilatación la van a considerar? Doctor, el cuello está bien incorporado, está chiquitito, pero no ha dilatado ni siquiera 1 centímetro. ¿Es o no es fase latente? Es no trabajo de parto. El término pródromos quizás ni lo encuentren en las bibliografías. Ojo, es un término que se ha inventado, pero como bibliografía no lo van a encontrar. Pródromos le llamamos aquello en el cual ni trabajo de parto ni no trabajo de parto. Es un punto intermedio. Hay contracciones de mala intensidad, de mala frecuencia, que pueden haber habido cambios cervicales de borramiento básicamente, pero no dilatación, hasta permeabilidad inclusive. Me dejo entender. Pero no cumple el criterio de trabajo de parto, ni de no trabajo de parto, que dice todo, que justificas de esa forma. ¿Estamos? Entonces, fase latente de forma práctica, ¿de cuánto a cuánto de dilatación? Desde que le encuentras con 1 centímetro de dilatación hasta 3 centímetros. Fase activa, desde que le encuentras con 4 centímetros hasta 10 centímetros. Alumbramiento, ¿ya saben qué es? Es la expulsión, ¿no? Fase activa, expulsivo. El expulsivo falta acá. Bueno, ya lo mencionamos ahorita. Si fase latente es de 1 a 3 centímetros, tiene un tiempo, ¿cierto? ¿O no? Doctor, llévalo a mi paciente, le encuentro con 1 centímetro. Yo sé que van a pasar muchas horas para que siga dilatando, pero hay un tiempo crítico máximo en el cual yo no puedo esperar más, porque si se prolonga demasiado, eso está asociado a mayores complicaciones fetales o maternas. Recuerden que un trabajo demasiado que dura, el útero se cansa, puede dar parto, pero cuando un útero se cansa, no reacciona bien a la parte ya del uterotónico, que vienen los problemas de atonía, hipotonía, las complicaciones que puedan haber, básicamente por dilatar mucho el tiempo. Me dejo entender, cosas fisiológicas, que no lo vamos a hablar quizás. Entonces, ¿cuánto debe durar la fase latente, muchachos? ¿Ahí qué dice? ¿Ahí dice fase latente?
Pase la gente. 12, 14, 12, percentil 95. Ahí está, es interesante. Este es del Cage, si no me equivoco. El GABE es allá, bibliografías. El libro GABE, G-A-B-B-E, es muy bueno para parte de todo lo que viene a ser la parte obstétrica normal. ¿Ok? Obstétrica normal. La última edición es 2012 en inglés. La 2005 es la que está en español, que la van a encontrar abajo. Pero la última es la inglés 2012 que no sale en español. ¿Ya? Pero es una de las mejores bibliografías que ustedes pueden tener para leer lo que es normal. Si no te gusta, lee tu Williams. ¿Estamos? Si no te gusta tu Williams, lee tu Schwartz. Si no te gusta tu Schwartz, lee tu Pacheco. Si no te gusta tu Pacheco, agarra cualquier otro. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Si yo hablo de percentiles, ¿qué significa percentil 5, percentil 95? ¿Alguien tiene idea cuando yo hablo de percentiles? Estoy dando un rango de tiempo mínimo máximo. Y de ese mínimo máximo siempre existe un promedio. Si usted me dice, yo le pregunto a la sardina, acá, ¿cuánto tú crees que dure la fase latente? A tu criterio. Ya 8, ¿tú? 7, ¿tú? 10. Mira, 8, 7, 10 están en el rango normal, pero para eso existe, ¿no? ¿Cuánto es el percentil 50? Un promedio de todo lo que es normal, y obviamente va a haber un percentil de máxima duración o de mínima duración. ¿Estamos? Eso es importante para leer de distocias en lo que viene a ser cómo avanza el trabajo de Parkinson. Fase latente, ojo, no debe durar más de 14